Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios nos bendiga en esta mañana hermosa que tenemos, compartiendo este domingo en la casa del Señor. Qué lindo es vernos, ¿no? Qué lindo es encontrarnos, poder compartir este tiempo juntos, que es para crecer, que es para edificarnos, que es para conocer más lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Que es tan grande, tan bueno con nosotros. Y su iglesia se reúne acá y en otras partes, ¿no? Porque no estamos solos. Hay muchos hermanos que en otras partes del mundo también están adorando al Señor, compartiendo de la palabra, cantando alabanzas, ¿no? De distinto tipo, en distintos idiomas, distintos ritmos, pero están alabando al Señor. Esta mañana es hermosa, llegó la primavera, esta semana. Yo estuve pensando qué vamos a hablar. Y no sé si a usted le gusta tanto como a mí el tema de ver los árboles en primavera, ¿no? En el otoño es una cosa hermosa, el valle, es un sueño, ¿no? Agarrar la ruta y ver los álamos, los fresnos y todo, pero en la primavera cuando rebrota ese verde, ¿no? Y yo pensé en los frutos, en los distintos frutos que hay. Se nos pasa por la cabeza un montón de frutos, uno empieza a comer más frutas, ¿no? En esta época. Son sanas, son ricas, ¿no? Y uno se queda así. Cuando pasa por la verdulería, al menos a mí me pasa que digo, uy, qué lindo para hacerme una ensaladita de fruta. Y esta semana justito Jerez fue a la verdulería y se compró mi hijo, se compró una fruta exótica. Le salió carita, se compró un mango. Y la trajo a casa. Yo nunca había comido mango, soy sincero. Nunca había. ¿Comieron mango, hermano? ¿Sí o no? ¿Estamos? Sí, allá dice que sí, la gente más del norte habrá comido. Sí, no, es más común. Pero acá salió carito, un manguito nomás me salió sus manguitos. El manguito me salió su manguito. Salió 40 pesos un manguito. Muy rico, sí, muy rico. Qué hermosos son los frutos. Yo pensaba, ¿el Señor estará contento con nuestros frutos? Seguro que está contento con nuestros frutos. Chiquitos, grandes, pero el Señor se pone contento porque Él quiere que llevemos frutos. Obviamente son frutos buenos de los que estoy hablando, como esas ricas manzanas que vemos acá o las peras que son tan ricas, tan deliciosas y que nos hacen tanto bien, ¿no? Y para el Señor los frutos son hermosos. Él está esperando algo de nosotros, que son los frutos, no espera otras cosas. Y entonces pensé también en un pasaje en esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que al abrir su palabra nos guíe, sea edificación, que abra nuestro entendimiento, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Pero también nuestro corazón y nuestra voluntad a buscar la voluntad de Él. Nuestra voluntad, buscar la voluntad de Él, porque eso es lo importante al abrir la palabra. No abrirla porque hay que abrirla, no abrirla porque, bueno, es domingo, sino abrirla porque nuestra alma tiene necesidad de escuchar su palabra, de crecer y de que estos frutos se realicen, se hagan en nuestra vida. No queden en un lindo recuerdo, en un lindo mensaje que una vez se dio o que se habla de vez en cuando los domingos. Entonces, qué lindo es pensar en esto, en los frutos para nuestra vida, los frutos que Dios tiene y está esperando de nosotros. Entonces, alabemos al Señor. Señor Jesús, tú estás presente en medio de tu pueblo y tu palabra se hace presente cuando abrimos esta Biblia preciosa, Señor, porque nos revela la obra perfecta, la obra de Cristo Jesús por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos reunirnos con libertad. Gracias porque tú nos hiciste libres, porque somos tus hijos, porque no somos condenados, porque tenemos una esperanza en ti y un propósito, Señor, en este mundo. Señor, no vivimos porque sí, no vivimos sin rumbo, Señor. Estamos aquí con un propósito y es honrarte, glorificarte con nuestras vidas, con lo que hacemos, con lo que decimos, cómo vivimos. Señor, aún con nuestros sentimientos, con nuestras motivaciones y nuestros deseos, Señor. Padre Santo, al abrir tu palabra te pedimos que abramos también, tú abras también nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y en el libro de Juan, ustedes no sé si han leído, me imagino que sí, habla de mucho yo soy, las afirmaciones de Cristo. ¿Qué yo soy se acuerda, mi hermano querido? Yo soy el camino. A ver, Coconi, el hermano. Muy bien, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es uno de los yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Otro yo soy que se presentan en Juan. Allá, yo soy el buen pastor, que es Juan 6. Muy bien, yo soy el buen pastor. ¿Y allá, la hermana? Otro. Yo soy la vid verdadera. Bien, yo soy la vid verdadera. Muy bien. ¿Qué otro pasaje de Juan que habla de yo soy?
Ahí está. Yo soy la puerta también. La afirmación de Jesús, yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Muy bien, muy bien. Pero justamente esa está en Apocalipsis. Pero en Juan habla de 7 yo soy, que es un estudio hermoso. Y hoy vamos a dedicarnos a la que dijo la hermana, que es yo soy la vid, en relación a los frutos, ¿no? Y qué lindo es ver las parras en esta fecha, y estas parras que ahora empiezan, ¿no?, a brotar y a salir la vida, y uno se asombra, ¿no?, con esas parras a veces están cargadas, pero a veces están descuidadas las parras, y hay que empezar a trabajarlas. Y qué hermoso cuando Dios pone siempre manos en nuestra vida y empieza a trabajar y a hacer cosas, ¿no? Él siempre está haciendo cosas en nuestra vida, siempre se está ocupando de nosotros. Vamos al libro de Juan 15, y ese va a ser el pasaje central. Yo me voy a manejar con la Reina Valera, por ahí hay otras versiones, pero vamos a proyectar con la Reina Valera. Dice Juan 15, yo soy la vid verdadera, acá está hablando el Señor Jesús, y mi Padre, Dios, es el labrador. Todo pámpano se refiere a rama, es la rama, las ramas de la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros limpios estáis por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, los recogerán, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermosa palabra, los principios que presenta Jesús en esta alegoría, en este pasaje acerca de la vid, es acerca de permanecer en Cristo y de llevar fruto. Y hay algunas cositas que tenemos que arrancar para no confundirnos, donde se presentan las ramas o pámpanos, se presenta la vid y se presenta también el labrador. Y se presentan dos tipos de ramas. Unas ramas que dan fruto y otras ramas que no se ve fruto, no se ve ningún tipo de fruto. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué serán esas ramas? ¿Qué tema, no? Esas ramas que dan fruto son cristianos, los hijos de Dios, los que hemos conocido a Cristo, le entregamos nuestra vida. Y vamos dando fruto. Algunos frutos se ven más, otros no tanto, pero se ven frutos en nuestra vida, gracias a Dios. Pero dice acá la palabra que hay ramas que no dan frutos. ¿Serán cristianos? ¿Serán incrédulos? ¿Qué tema, no? Y si son cristianos, ¿qué pasa con ellos? Si son cristianos y no dan fruto, dice que ¿qué pasa con esas ramas? Las corta, ¿no? ¿Acaso se puede perder la salvación? No se puede perder la salvación. Si vemos en todo el contexto que vamos a ver ahora,
en qué situación particular está escribiendo Jesús este pasaje, se nos va a abrir la mente y vamos a entender por qué Dios está diciendo, Cristo Jesús en este momento tan especial está diciendo esto. ¿Cuáles son las ramas a las cuales Él se está refiriendo justamente en este momento de esta parte de la Biblia donde Juan está relatando acerca de esto que enseñó Jesús acerca de la vid, ¿no? ¿Quién es la vid? Cristo Jesús. ¿Quién es el labrador, el trabajador, el que va y está con la vid? Dios. ¿Y quiénes son las ramas? Somos todos nosotros. Va a haber ramas que dan frutos, va a haber ramas que no dan fruto. ¿Y qué pasa con uno, qué pasa con otro? Ahora, toda la palabra hay que conectarla con toda la palabra, no es que esto está así. Entonces tenemos que hacer una lectura acerca de lo que está pasando en este momento especial en la vida de Jesús. Y Jesús se encuentra en este momento, en el aposento alto, en el último día antes de ir a la cruz. Y Jesús está pasando un momento, una situación de drama junto con sus discípulos en el aposento alto. Y hay todo un contexto de una situación de drama, una situación difícil, muy difícil. Y Jesús se encuentra con estos 11 discípulos. Se encuentra con 11, ¿por qué? Porque había uno que ya se había ido. Si vamos al capítulo 11, vamos a hacer un repasito rápido. Y Jesús estaba consciente de lo que estaba pasando, lo que le estaba pasando a estos 11 hombres. El capítulo 14, Jesús está con sus discípulos y le dice varias cosas importantes. Le dice en el 14:1 a sus discípulos, a estos 11 que estaban atravesando este drama tan grande, esta situación, esta escena tan difícil, les dice algo importante. 14:1 le dice a sus discípulos, ese corazón agitado, ese corazón por ahí con temor, no se turbe vuestro corazón. Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Los está confortando. El Señor conforta a sus discípulos. También les dice, los conforta con otra palabra en el 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Qué hermoso, ¿no? Le está diciendo que pidan y que Él les iba a contestar. Le está diciendo a sus discípulos que se sostengan de Él, que se aferren a Él. También lo sigue confortando en el 14:15 y dice que Él va a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que les iba a traer consuelo en el medio del dolor, de la aflicción. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? En los momentos de aflicción difíciles está el Espíritu Santo. El Señor nos los dejó solos. Y también nos los deja huérfanos en este sentido. Y también les dice en el 14:27 de Juan, le dice que la paz os dejo, mi paz os doy. No la da como el mundo la da. Ese shalom, ¿no? Esa paz en medio de la aflicción, de la confusión, del temor, de lo que va a pasar con nosotros, los discípulos tenían el consuelo del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos consuela, no? Hay que escucharlo, hay que prestar atención, hay que buscarlo, hay que esperar y decir, Señor, estoy así, estoy confundido en esta etapa de mi vida, no sé para dónde ir, estoy asustado, estoy desorientado, estoy sin rumbo o me siento solo. Y el Señor nos conforta o no nos conforta. El Señor está ahí para decirnos estas cosas que le dijo a sus discípulos. Los discípulos eran personas como nosotros. Pasaron momentos difíciles en la vida, muy difíciles. Nosotros también las pasamos. No sé si al nivel de este momento, justamente, pero sí atravesamos momentos difíciles. Él está con nosotros, Él nos acompaña. Entonces Jesús estaba consciente de la situación de sus discípulos. Los discípulos estaban sumergidos en este drama que le va a pasar al Maestro, que le va a pasar a Jesús. Y también Jesús estaba consciente que el Padre, al día siguiente Jesús iba a morir en la cruz llevando el pecado de todo el mundo, y el Padre lo iba a dejar. Esa comunión perfecta iba a ser cortada porque Jesús iba a llevar el pecado de todos nosotros. Y Jesús también era consciente de alguien más, era consciente de Judas. Judas que lo había traicionado, Judas que había compartido con él una comunión en ese grupo íntimo, había compartido un montón de cosas, y ese
era Judas que lo había dejado. Pero Jesús amaba a sus 11 discípulos y los 11 discípulos lo amaban a él profundamente, íntimamente. Jesús amaba al Padre y el Padre lo amaba a él. Inmenso amor, el inmenso amor de Dios hacia el Padre y el Padre al Hijo. Y Jesús también amaba a Judas. A Jesús le dolía el corazón por la traición de este hombre, pero Judas no lo amaba. Era un amor no correspondido. Y vio, entonces, en toda esta situación donde están los discípulos que se mantienen fieles y hay un discípulo que lo traiciona, Jesús presenta en este lugar esta analogía de la vid, esta representación para decir, hay ramas distintas. Entre los seguidores de Cristo hay ramas distintas. Entre los discípulos de Cristo inclusive había ramas distintas. Había quienes no estaban agarrados de la vid. No sé si entienden, ¿quién no estaba agarrado de la vid realmente? Entonces, aquí la vid es Cristo. El que cuida de la vid es el labrador. Y las ramas son los discípulos. Las ramas que dieron fruto son los discípulos que siguieron con Jesús y la rama que no dio fruto, que tuvo que cortar Cristo, es la rama Judas, la rama que lo traicionó. Entonces, en ese contexto podemos entender este pasaje que esa rama fue cortada, fue quitada. Ese Judas, esa rama que no dio ningún fruto, al contrario, fue sacado, no pertenecía, nunca dio un fruto, nunca estuvo agarrado a la vid. Y Jesús dice en Juan 13:10, Juan 13:10, Jesús le dijo, acá Jesús lava los pies a sus discípulos, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Cuando conocemos a Cristo, el Señor nos lava, ¿no? Nos limpia nuestros pecados. Qué alegría, qué gozo es sentir eso de ser perdonados por el Señor. Y dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Una vez Misael compartió esto en una reunión. Los cristianos hemos conocido a Cristo, Él ha llevado nuestros pecados, pero a diario no hay pecados que por ahí cometemos y el Señor necesita ir lavándonos, ir limpiándonos esos pies. El día a día, el caminar en este mundo, nos vamos ensuciando y necesitamos ir al Señor para que nos limpie. Esa limpieza continua que hace el Señor, ese perdón que Él ofrece siempre, ¿no? Dice, pero no todos estáis limpios. Jesús le había lavado los pies a los discípulos, le había lavado los pies a los discípulos, pero había uno que nunca se había dejado lavar el corazón. Se había solamente dejado lavar los pies, y ese era Judas. No estaban todos limpios. Había alguien que estaba sucio, que no estaba limpio. Y qué contraste, ¿no? Hay un contraste muy grande. Jesús está muy consciente de esto, de que hay ramas, hay grupos. Hay dos grupos de ramas. Todos tuvieron contacto con Jesús. Judas tuvo contacto con Jesús como Pedro, como Juan, como todos los apóstoles. Estuvieron juntos rodeándolos. Es más, Judas tenía una responsabilidad con los discípulos. ¿Cuál fue? Él estaba a cargo de todos los recursos, administraba la bolsa y todo lo que venía, él lo manejaba. Tenía esa gran responsabilidad. Pero esta era una rama, Judas era una rama que no dio fruto. Y como podemos ver, Judas perdió su salvación. ¿Había sido salvo Judas? No, nunca fue salvo, nunca perteneció en realidad. Y Juan 10:28, mi hermano querido, Juan 10:28. Y otra pregunta, ¿y qué si no da fruto? ¿Perdemos la salvación si no damos fruto?
Vamos a sacarnos estas dudas con este pasaje que es un tesoro en la palabra de Dios para ir entendiendo. Juan 10:28. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. Miren qué pasaje. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. A sus hijos nadie los arrebata de la mano. Tenemos una seguridad. La palabra de Dios es clara en cuanto a lo que dice, es segura en cuanto al área de la seguridad de la salvación. Y también hay otro pasaje en Juan 6:44 que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor nos trajo a Él y Él no nos va a dejar. El Señor no está hablando acá de un verdadero creyente en el caso de Judas. Judas es una rama que aparentemente externamente parece real, pero nunca fue real. Era totalmente superficial. Una relación con Jesús superficial. Una relación artificial, ¿no? Artificial. ¿Puede pasar esto en la vida de los seguidores de Cristo? ¿Sí o no? Puede pasar. Puede pasar. Podemos estar compartiendo con la gente de cosas cotidianas de la vida del cristianismo, simpatizamos, estamos, pero acá hay una gran diferencia. Judas no pertenecía y no era de las ramas. Y estos son los apóstatas, aquellos que pueden estar simpatizando, pueden estar acompañando, pero en realidad nunca hubo un encuentro con el Señor. Por eso te digo en esta mañana, hermano, amigo, que necesitas creer en Cristo, que necesitas entregarle tu vida a Cristo. Y que hoy es el día de salvación, que no dejes para mañana, por ahí, quizás, tal vez. Hoy necesito que Dios acomode algunas cosas y voy a seguir adelante en mi vida, si Dios me soluciona esto, pero yo voy a hacer mi vida. No te quedes con esa idea. Cristo te está llamando, Cristo te está buscando y Cristo te ama y te quiere dar la salvación. No traiciones al Señor, como lo hizo Judas. No lo dejes al Señor, no lo vendas al Señor, como lo hizo Judas, ¿no? Que lo entregó por piezas de plata. Entonces, acá tenemos una vid, el que cuida de los pámpanos, y en primer lugar vamos a ver la vid. Y la vid, dijo en Juan 15, ¿quién es la vid? La vid verdadera. Jesús, Cristo es la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera. Y Israel, en el Antiguo Testamento, era la vid del Señor. Era la vid de Dios. Y el pueblo de Israel. En el Salmo 80 se relata acerca de esta vid. En el Antiguo Testamento, Israel era esa vid. Pero esa vid, lamentablemente, se corrompió, se degeneró por seguir Baales, por seguir el paganismo, se torció. Isaías, Jeremías, los profetas, ¿no? Hablaban de la vid, que era el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, terco, duro de corazón, y Dios no estaba contento con ese pueblo. Él había preparado que iba a venir una vid verdadera. Israel perdió entonces sus derechos como vid. Israel perdió sus derechos como vid. Y Israel perdió sus derechos y aparece Cristo Jesús como la vid verdadera. La vid verdadera. Israel fue un tipo de vid, pero no era la vid verdadera. Y es interesante porque Jesús elige esta ilustración de la vid, ¿no? De la vid. Porque Él se compara, se ubica con la figura de la vid. Es interesante porque Él quiere mostrar que así como la vid está en el suelo, en la tierra, plantada, Jesús también vino y se plantó en este mundo, en esta tierra, en este suelo, caminó entre nosotros y vino a este mundo. La vida está en la tierra y Cristo vino a esta tierra por nosotros. Otra cosa que nos enseña de las razones es la unión.
En una vid tenemos la unión entre la vid y las ramas. Es una unión muy fuerte. Si no estuviera esa unión, fácilmente las ramas se quebrarían, pero se mantienen. Cristo con nosotros tiene esa unión muy, muy fuerte. También otra de las razones por qué elige Jesús ponerse en el lugar de esa vid es que esa vid las ramas son totalmente dependientes de la vid. No puede andar una rama sola, suelta, desprendida de la vid. Siempre está dependiente, le pasa la vida, la rama le pasa la vida a la vid. Y Cristo nos pasa la vida a nosotros, somos sus ramas. Y también la de pertenencia. Es todo uno, le pertenecemos a Él. La vid, las ramas están perteneciendo a la planta y le pertenecemos, estamos todos conectados a la vid. Qué hermoso, Cristo se ubicó como vid. Una planta tan noble, tan lindo. Cualquiera puede tener en el jardín una planta de vid, ¿no? Ahora cuando la veamos por ahí la vamos a ver con una mirada distinta. Cosas cotidianas, ¿no?, que tenemos. Mucha gente de acá debe tener una planta de vid en la casa y ahora dentro de un tiempo van a empezar a sacar las uvas. Pero qué hermoso, ¿no? Israel era la vid del Señor en el Antiguo Testamento. Dios cuidaba de Israel. Dios preparaba el terreno para Israel. Dios la podaba a Israel, Dios la mantenía, le daba todo el cuidado, pero Israel era rebelde, era dura y fue una vid torcida, una vid degenerada, una vid que se corrompió. Y si vamos a un pasaje de la Biblia muy conocido, es en Isaías capítulo 5, que describe capítulo 5, dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres, uvas agrias, ¿no? Uvas que no sirven para nada, que tienen que ser desechadas. Esa vid que Dios había preparado, que era Israel, Dios la trabajó, le llevó tiempo, puso su esfuerzo, pero Israel no correspondió a los deseos de Dios y lamentablemente ese trabajo fue improductivo, fue infructuoso. Israel no pudo dar frutas de calidad, es decir, terminó dando desechos. Y el 5 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y presten atención acá. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será ni podada ni cavada, crecerá en el cardo. Dios la había podado, la había cavado, le había puesto una cerca, había hecho un montón de cosas. Bueno, porque la viña no dio lo que tenía que dar, por su desobediencia, por su corazón duro, por buscar baales, por buscar cualquier cosa menos la ley de Dios. Dios dice que le quita su vallado, que va a ser consumida, que la cerca que tiene va a ser quitada y que va a quedar desierta. No va a ser ni podada ni cavada, van a crecer el cardo, los espinos, no va a mandar la lluvia. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. La viña del Antiguo Testamento fue Israel, pero la vid del Antiguo Testamento, fue Israel. Y en el periodo de los Macabeos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un periodo de silencio, las monedas en ese periodo tenían la figura de una viña, de una vid. Y también dicen que el templo de Herodes, el palacio de Herodes, tenía una viña, porque representaba la viña, la planta de vid, a Israel. Siempre fue así. Y tenía el templo de Herodes una viña muy, muy grande que los que calculan era tan valiosa que se evalúa en $12 millones. Estaba enchapada en oro. No se sabe dónde está hoy, pero Israel representaba un tipo de viña, un tipo de vid. Israel representaba un tipo de vid, pero acá Jesús se presenta con un yo soy, y Él es la vid. Él es la vid. Israel fue un tipo de vid. Un tipo de vid que no dio frutos. No fueron los frutos que Dios quería,
no los dio, no pudo dar. Dios tenía preparado enviar a Cristo y Cristo es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esta palabra verdadera significa aletinos. Es una palabra que significa aletinos. Y esta palabra tiene un sentido de eterno, de celestial, de divino. Él es la vid divina, es la vid celestial, es la vid que viene del cielo, es la vid perfecta. No es como Israel. Israel quedó atrás. La vid perfecta es Cristo. Cristo vino a este mundo y se presentó como una vid perfecta. En Colosenses 2:7 dice, cuando dice, estamos, dice Pablo, arraigados y cimentados en Él. Estamos arraigados en Cristo. Como esa vid que se arraiga con sus raíces, nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo, estamos arraigados en Él, haciendo alusión también a esa figura de la vid. Y Cristo es, además de la vid, ustedes nombraron hoy temprano, cuando empezó el mensaje, ya se nos está pasando la hora, que Cristo también es la luz verdadera, y acá también es la misma figura aletinos, esa luz celestial, esa luz divina, esa luz eterna que vino a este mundo. Es la luz verdadera porque Él disipa toda oscuridad. Él vino a sacar y llevarse todas las tinieblas. Y también dice que Jesús es, otra cosa que nombramos, es el pan verdadero. También es el pan que bajó del cielo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel en el desierto comió el maná, el sustento. Estaban en el medio del desierto y Dios envió su maná. Y ahora ese era un tipo de pan celestial. Y Jesús es el tipo de pan verdadero, el aletinos de Dios que vino a este mundo y puede sostener el espíritu de las personas y darle vida y vida eterna. Entonces tenemos que Él es el verdadero. Israel era la viña que no dio frutos, pero Jesús era la vid verdadera. Y es asombroso pensar que nosotros en nuestra vida, en lo personal, podemos tener vides. Y esas vides pueden ser cosas no verdaderas, pueden ser cosas no celestiales, pueden ser cosas no divinas, no eternas, que el mundo nos ofrece. Y nosotros podemos dejar nuestra vida en esas cosas, en vez de dejar nuestra vida en la vid que es Cristo. Y por ahí para analizarnos, ¿no? ¿De qué dependemos nosotros? ¿De algo verdadero como Cristo? ¿O nuestra vida depende de las vides que puede presentar el mundo? Las vides pueden ser, nuestra posición económica, nuestra caja de ahorro, porque tenemos una cuenta abultada en el banco, entonces eso nos da un respaldo, nos sostiene. O puede ser nuestros negocios, o nuestra gran educación, o nuestra preparación, nuestra imagen, puede ser que eso nos sostenga, que eso nos dé recursos y determine nuestra vida, y no nos está sosteniendo el Señor. Nuestro recurso tiene que ser el Señor. Nuestra vid, el que nos da la vida, tiene que ser el Señor en la vida cristiana. No puede ser que esa vid sean otras cosas. No puede ser que nuestra vida no esté agarrada del Señor. Que nuestra vida, por el contrario, se esté agarrando de otras cosas. Como que esas cosas nos van a sostener, nos van a alimentar, nos van a guiar, nos van a dar luz o nos van a traer. No estoy diciendo que no sea malo, pero si nosotros ponemos nuestra confianza y nos sostienen esas cosas, estamos dejando a la vid verdadera. La vid verdadera es Cristo, que Él ofrece para que nosotros vayamos a Él. Israel entonces fue en el Antiguo Testamento la vid de Dios, pero Cristo en realidad es la vid verdadera. Ahora, el labrador. Hablamos de la vid y ahora vamos a hablar del labrador. Qué hermosa la tarea tan noble del labrador, ¿no? Cuando prepara la tierra tiene que sacar las piedras, tiene que preparar todo y hacer todo ese trabajo tan interesante, ¿no? El contacto con el suelo, con las plantas, pero el trabajo del labrador es el Padre. El que está ahí trabajando con la vid es Dios Padre. Y Dios Padre que tiene cuidado por su Hijo Cristo Jesús y que tiene cuidado por nosotros. El Dios Padre que es el labrador que tiene cuidado por su vid y por sus ramas, que somos nosotros, los escogidos, los salvos. Y Él nos cuida
Y el labrador tiene dos deberes, dos trabajos muy específicos, que acá los nombra. Tiene que preparar, es responsable de cortar las ramas, las ramas que no daban fruto. ¿Por qué es responsable el labrador de cortar las ramas que no dan fruto? ¿Qué pasa si dejamos una rama que no da fruta y queremos sacar frutos buenos de las otras? Es difícil, ¿no? Porque le saca energía, le saca fuerza, le saca nutrientes y el labrador tiene que hacer ese trabajo. Esas ramajudas, esos seguidores que no fueron nunca ramas verdaderas, que no dieron nunca frutos, Dios las tiene que cortar. Este labrador, Dios tiene que trabajar así, tiene que trabajar haciendo eso que es cortar de esa rama que le está sacando la fuerza a las que dan fruto. Y el otro trabajo de Dios, del labrador, hacia la vid, es la poda, es limpiar las ramas. Y acá estamos hablando de las ramas que dan fruto. Sabemos que esto es importantísimo. Yo no soy una eminencia en esto, sé muy poco. Sé que acá hay gente que sabe un montón. Misael, Walter, y hay hermanos que hacen poda, ¿no? ¿Quién hace poda de vid? ¿O ha hecho? ¿Han hecho? Allá hay alguien, muy bien. Qué interesante, ¿no? Ahí está la rama que da frutos. Y Dios Padre, el labrador, la tiene que limpiar. Dios Padre la tiene que limpiar. Qué trabajo, ¿no? Un trabajo artesanal, de ir con una tijera, con algo que es traumático y que no nos gusta. Tiene que ir Dios Padre a podar esa planta, la tiene que limpiar constantemente para que esos frutos que dé sean buenos, sean excelentes, sean los mejores. Y no solamente las tiene que limpiar para que lleve fruto, dice la palabra de Dios que la tiene que limpiar para que dé más fruto, más fruto. Y en esto se glorifica el Señor, mi hermano. Si nosotros queremos buscar la voluntad de Dios, tenemos que buscar dar más frutos. Tenemos que ponernos en sus manos y querer dar más frutos. Y qué importante es el trabajo que hace Dios, ¿no? Un trabajo, por un lado, a las ramas que no da fruto la corta, las ramas judas, las ramas que no fueron verdaderas. Y a las ramas verdaderas las trabaja, las limpia. Tiene este ministerio importante con nosotros el Señor. Y acá Jesús le estaba contando a sus discípulos, con esta analogía, con esta forma tan de figuras, ¿no?, que ellos conocían, le está contando que Él se iba a ocupar de ellos, que Él se iba a ocupar, que había habido una rama que era Judas, que no pertenecía y que ya tenía un destino, pero que el Señor quería que ellos permanecieran, que continuaran, que perseveraran, que no bajaran los brazos, como quien dice, que siguieran y que den frutos, que el Señor se iba a ocupar de sus vidas y el Señor se ocupa de nosotros, ¿no? El Señor siempre está con nosotros trabajando, el Padre está ahí y Él es aquel que nos limpia, que nos poda, que va trabajando en nosotros de distinta forma. Y el trabajo de los pámpanos. Nosotros somos las ramas, nosotros somos los pámpanos, ¿no? Necesitamos, el pámpano es algo que crece muy rápido, en esta fecha lo vamos a notar, como por ahí empiezan los brotecitos a salir, y en pocas semanas nomás está el pámpano, está la rama con esos brotes tan largos. Y el Señor lo tiene que cuidar al pámpano, a las ramas nos tiene que cuidar, el Señor nos tiene que cuidar y nos tiene que hacer ese trabajo tan importante. Las vides se plantaban y recién a los 3 años empezaban a dar fruto porque se las podaba para que agarre fuerza, no se las dejaba dar fruto enseguida. 3, 4 años, ahí sí se la dejaba que dé fruto, pero se la podaba y se la volvía a podar
y no se le veían los frutos. Cobraba mucha fuerza la planta, ¿no? Para que cuando explotara, dé con mucha fuerza. Y mi hermano, si te has convertido, si hace poco que estás en los caminos del Señor, a veces tenemos muchas ganas de hacer un montón de cosas. Las podemos hacer, el Señor quiera que lo hagamos, pero a veces pongamos las cosas en el Señor y no nos dejemos llevar a veces solamente por el impulso y las ganas y esperemos porque Dios tiene su tiempo para nosotros, ¿sí? Es importante, ¿no? El tiempo en las cosas del Señor para dar frutos. Y por ahí Dios está trabajando en cosas que no las vemos, no la ven los demás, pero está trabajando internamente en nuestra vida para que esa energía, para que esa fuerza del Señor esté ahí en algún momento explote, ¿no? Y pueda servir y ya pueda llevar frutos que ya se vean, como en el caso de la vid, que durante sus 3 primeros años que la vid empieza a crecer, no se ve nada, pero está ahí la energía de la vida adentro. Y qué importante, ¿no? Qué importante es pensar que el Señor, cuando nos escogió para que demos fruto. Dice Efesios 2:10, si lo tiene mi hermano, porque somos hechura suya, el Señor nos hizo, a nosotros sus hijos, nos hizo Él, ¿para qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las buenas obras que Él preparó de antemano. Dios nos preparó para dar fruto. Él nos preparó para que llevemos fruto. Y en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Y también dice Santiago 2:17, si me acompañan, así nos despertamos. Efesios 2:17, Santiago 2:17 dice algo importante acerca de la fe y las obras, ¿no? Porque si uno lee el libro de Santiago, nota eso. Porque en realidad la esencia misma de la nueva vida en Cristo es nuestras obras, nuestros frutos. Si hay vida de nosotros en Cristo, vamos a dar frutos. Es imposible que no demos frutos, al menos frutos chiquititos, ¿no? O frutos que por ahí no se ven, o frutos que están medios como escondidos, pero vamos a dar fruto. Dice Efesios 2:17, así también, Santiago, perdón, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Qué importante, ¿no? No es legítima. Si no muestro con mi vida, con frutos, que mi vida sigue a Cristo, que le entregué mi vida a Él, en realidad, decir que tengo fe y no lo demuestro es lo mismo que la nada. Y no estoy diciendo que somos salvos por obras, para nada. Y también Santiago 2:22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Somos salvos por la gracia de Cristo, estamos agarrados a Él, a la vid, y Él quiere que demos frutos. Él es glorificado cuando damos frutos. Y si somos realmente hijos de Dios, nuestra validez es que estamos dando fruto. Nuestra evidencia como cristianos, si somos cristianos verdaderos, son las obras, son los frutos en nuestra vida. Y los frutos de nuestra vida es como un combo, ¿no? Como un paquete. Son las obras del carácter de Cristo en mi vida, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, el amor, las que se enumeran en Gálatas 5:22, ¿no? Que ya quedan atrás las obras de la carne y ahora se muestran las obras del Espíritu Santo en mi vida. También son las obras del fruto de alabanza, de honrar al Señor, de glorificarle. También son las obras de llevar a otros a Cristo, a los pies de Cristo. ¿Cuánto tenemos para hacer para el Señor? Predicar la palabra, dejar que Él nos transforme, que Él nos cambie, que Él nos pode, que Él haga su obra en nosotros. Y no decir, Señor, no, las tijeras acá no vengas a podarme, no quiero. Y sabemos que las tijeras son traumáticas, ¿no? Que el Señor tenga que agarrar las tijeras y ir sacando esas cosas que nos sirven en nuestra vida, trae dolor. Y muchas veces el Señor nos pone en situaciones difíciles en nuestra vida. Y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto y después paso por esto más difícil? Y es una cosa que, Señor, ¿por qué no trabajás más en aquel hermano?
y yo déjame que dé los frutos que dé, pero Señor, el Señor trabaja. El Señor trabaja, Él agarra la tijera y empieza a sacar como ese labrador, con tanto cuidado, ¿no? Y decimos, Señor, ¿no te estarás equivocando? Estoy en esta situación, en este problema, y estás trabajando en mi vida de esta forma, y el Señor trabaja en nosotros. ¿Y Él trabaja para qué? Para que demos más frutos, para que esa rama saque los frutos que Él quiere, ¿no? Él tiene que trabajar, es necesario que Él trabaje en nosotros. Es necesario que el Señor siga trabajando toda la vida, continuamente. Las vides, cuando están abandonadas, ya el fruto no sirve. Si la vid en las chacras se deja, se abandona, creo, no sé si no me equivoco, pero creo que ya después no sirve más. O se puede recuperar una vid. No sé, pero yo creería que no. Es decir, tiene que haber allá... ¿Sí se puede? Bueno, un signo de pregunta quedó en esta hora. Pero la vid tiene que tener un trabajo, y el trabajo es continuo. Se le cortan todas las partes que le van a quitar fuerza para que... ¿Y cuántas cosas nos quitan fuerza en la vida? En la vida cristiana, ¿cuántas cosas? ¿Cuántos frutos estamos dando que en realidad no sirven a los ojos del Señor? Que ese fruto que Dios quiere sacar está ahí haciendo fuerza por salir, porque hay frutos que quieren salir, que esos frutos del Señor los quiere sacar, los quiere borrar, los quiere podar, los quiere limpiar. Entonces, el Señor quiere trabajar con sus tijeras y nos pone muchas veces el Señor en situaciones, en problemas, en situaciones que no entendemos. Y el Señor está trabajando con nosotros. Él está trabajando ahí. Él está cortando, Él está haciendo y Él está mirando en nuestras vidas los frutos que quiere dar. Qué hermoso es esto, ¿no? Él no se desentiende para nada. El labrador no se desentiende de su vid. Está mirando siempre por su vid y para que su vid dé frutos. Y en eso es glorificado Dios. Él está trabajando, está interviniendo continuamente y es traumático. A veces decimos, Señor, no vuelvas a pasar la tijera. Ya está, dejá que salga lo que salga. No, el Señor no quiere eso para nosotros. Él quiere seguir trabajando. Para su gloria, para su honra, quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Y voy a cerrar con una frase de un gran predicador, que es Spurgeon. ¿Está ahí, Eric? Y que estemos meditando, ¿no? Dice, esto lo escribió Spurgeon, un gran predicador de hace muchos años atrás. Dice, es la palabra que limpia al cristiano. Fíjense que en Juan 5, en Juan 15 dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La tijera no son los problemas, no son las dificultades. Las tijeras del Señor es la palabra. Y Él utiliza esas aflicciones y esas cosas, esos problemas. Y ahí cuando estamos en esas situaciones parece que estamos buscando más al Señor, ¿no? Y por ahí nos sentamos con la Biblia y empezamos a hojear la Biblia y aparece un versículo que parece que está resaltado. Y en el medio de ese conflicto el Señor me está hablando puntualmente a mí y esa palabra me está animando, me está confortando como Jesús confortó a sus discípulos en ese momento tan difícil en el aposento alto. Los confortó con la palabra, los confortó, le dijo que Él iba a estar con ellos, que no los iba a dejar solos, que el Señor los iba a sostener, que les iba a dar fuerza, que no se turbaran. Y el Señor con su palabra nos tiene que confortar. Entonces dice Spurgeon, es la palabra que limpia al cristiano, es esa tijera, ese cuchillo del labrador que está ahí haciendo su obra, que muchas veces casi que es imperceptible, pero la está haciendo continuamente. Es la verdad lo que lo limpia, la Escritura hecha viva y poderosa por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve la palabra mueve al Espíritu
Y ambos son los que nos convencen de las cosas que tenemos que entregarle al Señor, ¿no? Por ahí pueden ser pecados, pueden ser malos hábitos, pueden ser cuestiones personales que las venimos arrastrando y que le decimos al Señor, no, esto no lo cortes. Yo voy a dar buenos frutos a mi forma. Y no podemos. Le estamos sacando toda la fuerza. Le tenemos que decir, Señor, arranca esto. Cortalo, Señor. Trabajá en mi vida. Entonces dice, la Escritura hecha viva y poderosa por el Espíritu Santo limpia al cristiano. La aflicción es el mango del cuchillo, de la tijera. Esas aflicciones, esos problemas que atravesamos, Dios está trabajando en nuestra vida con eso. La aflicción es la piedra que afila la palabra. La aflicción es el labrador que quita nuestra ropa suave y desnuda la carne débil enferma que el cuchillo del cirujano puede llegar ahí. Solamente el cuchillo del cirujano. Ese labrador como un cirujano, ¿no? Va cortando, va sacando y hace ese trabajo tan fino. La aflicción siempre nos prepara para la cirugía de la palabra de Dios. Cuando estamos pasando momentos difíciles, tengamos presente que Dios está trabajando en nuestra vida más finamente. Pero el verdadero limpiador, el verdadero podador es la palabra de Dios en las manos del gran podador. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe perfectamente lo que Él está haciendo. No dudemos de eso. Él está con nosotros, Él está haciendo su trabajo. Somos sus ramas. Si le hemos conocido, somos sus ramas. Él quiere que llevemos fruto. Dejémonos trabajar por el Señor. Dejemos que Él venga con su cuchillo, con su tijera, a trabajar en nuestra vida y le entreguemos lo que le tenemos que entregar. Él trabaja en cada uno de nosotros para que demos fruto. Tenemos que permanecer en Él. Las aflicciones van a venir, las pruebas van a venir, las luchas van a venir, pero el Señor está con nosotros. El Señor nos fortalece en el medio de la lucha, de la prueba, de la dificultad. No nos va a dejar solos. Se lo prometió a los discípulos, nos promete a nosotros. Y la palabra de Dios nos está limpiando. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, queremos glorificarte con los frutos en nuestra vida, dando frutos para la gloria de tu nombre, para la gloria tuya, Señor. Para lo cual, Señor, esos frutos con el cual tú te glorificas, Señor, nuestra vida tiene que estar podada, tiene que estar trabajada por ti. Porque tú eres la vid verdadera, nosotros somos las ramas, queremos estar unidos, permanecer en ti, aferrarnos a ti, depender de ti y confiar, Señor, que tú estás haciendo una obra en nosotros. Que tú, Señor, tomas tu cuchillo, tomas las tijeras y haces ese trabajo de ir podando, de ir sacando, de ir limpiando. Con tanto cuidado, Señor, lo haces, Señor. Con tanto amor. Eres un Padre amoroso, un labrador con una mano de cirujano, Señor, que puede hacer las cosas que nosotros muchas veces no haríamos jamás. Señor, permite que nuestra vida, Señor, se humille y dejemos que tu palabra nos limpie. Dejemos que tu palabra nos ayude a que tú sigas trabajando, Señor, en nuestra vida, para que nuestra vida sea para la gloria y honra de tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.